La semana que viene la Real visita Lisboa, la Real visita al Benfica, al SL Benfica, Sporting Lisboeta Benfica. El Sporting de Lisboa, literalmente, es el que juega de rojo, no el de verde y blanco, que es el Sporting Clube. Pero hoy, en el primer acercamiento al partido, porque va a haber vídeos la semana que viene de jugadores que quizás no recordabas que juegan en el Benfica, pero que sí que lo hicieron, y va a haber dos partes, porque la verdad que me he puesto a recordarlos o a recuperarlos en la base de datos y la verdad que son casi 30 jugadores que yo muchos no sabía o no recordaba que habían jugado en el Benfica, pero hoy vamos con la primera parte, porque es verdad que el Sporting Clube es la cantera, no voy a decir la más importante de Portugal, pero sí la que ha tenido dos balones de oro como Luis Figo y Cristiano Ronaldo. Pero ojo a la cantera del Benfica, porque hoy voy con 15 jugadores, podríamos llamarles canteranos, o que pasaron por el Benfica Sub-19, por el filial del Benfica. Vamos con esos 15 jugadores, entre los que hay mucho ilustre y entre los que no están otros jugadores que he tenido que dejar fuera, porque ya os digo que estamos hablando de una cantera con muchísimo talento. Así que se enfrenta la cantera del Benfica a la cantera de Zubieta, la mejor de este lado con la mejor o una de las mejores de Portugal. Esto es 1909, la sección de la Real dentro de 90 Fútbol Club. Empezamos. Lo primero que hay que matizar es que en este vídeo van a salir jugadores que han jugado en las categorías inferiores del Benfica, sin significar eso expresamente que sean canteranos, ¿no? Porque en el término canterano creo que hay demasiado debate de, para unos, Robin Lenormand no es canterano de la Real, para otros sí lo es, y yo, bueno, me quedo con la descripción de la UEFA, que es pasar 3 años en las categorías formativas entre los 16 y los 21 años, con lo cual, pues bueno, Pedrito era canterano del Barça, que es cuando me enteré yo de este dato. La Real, Robert Navarro sería canterano, Robin Lenormand también sería canterano de la Real, y así un montón de ocasiones. ¿Por qué os especifico esto? Porque, por ejemplo, dejo fuera de estos 15 nombres a Victor Lindelof, el central sueco al que nos hemos enfrentado frente al Manchester United. Es uno de esos jugadores que sale del Benfica, que la peta, que cobran una pasta indecente de los lisboetas por él y que la vuelven a reinvertir. Lo fichan para su cantera desde Suecia, lo fichan para el Benfica B, con lo cual pasa por la cantera del Benfica. Sí, es canterano del Benfica. Bueno, pues ahí os podéis dedicar vosotros a decir si para vosotros es canterano o no Victor Lindelof del conjunto lisboeta, porque hay algo que viene de una cantera de un equipo sueco. He dejado fuera, la verdad que más que nada porque cuando era canterano yo no veía fútbol porque prácticamente no había nacido, pero a Manuel Rui Costa, creo que ahora presidente del Benfica, que es pues detrás de Luis Figo en la generación de los 90, los que hicimos viendo a una Portugal que por ejemplo a un día del 98 no va, pues Manolito Rui Costa era el segundo mejor detrás de Figo, un media punta elegante con un golpeo espectacular y que en la generación de 2004 pues era uno de los suplentes de lujo que tenía una Portugal que fue subcampeona de Europa. También he dejado fuera a Gonzalo Ramos porque entiendo que no hay que recordaros que Gonzalo Ramos, el hoy delantero del PSG, que jugó en el Mundial y metió 3 goles en un momentito, pues no hay que recordaros que salió de la cantera del Benfica porque está cedido por el Benfica y se espera que por temas de fair play financiero, no este año, pero sí el siguiente, el PSG pague 65 millones de euros de él. Hombre, creo que lo de Gonzalo Ramos, pues no os lo tengo que recordar. Vamos a ir más o menos cronológicamente, nos vamos a ir lejos hasta el siglo pasado, cuando había un canterano de nombre, creo que es Nuno Ribeiro, que todos recordamos del mítico Porto de José Mourinho. Jugó en el Atlético de Madrid y es una leyenda de ese Oporto que gana la UEFA y la Champions en años consecutivos. Pero es que Maniche es canterano del Benfica. Luego acabó en el Sporting Clube, la verdad que jugó en los 3 grandes de Portugal, pero Nuno Ribeiro, que es el nombre oficial, legal, el que habrá en su certificado de nacimiento, Maniche, pues jugó en la cantera del Benfica. Salió de la cantera del Benfica, luego dio vueltas en el Oporto, ya digo que ganó la UEFA con Mourinho y también la Champions. A partir de ahí fue uno de los mejores jugadores de Portugal de aquella época, un mediocampista con muchísimo gol, con un golpeo tremendo desde fuera del área que
no vimos su mejor versión ni en el Dinamo de Moscú, ni por supuesto tampoco en el Atlético de Madrid. El que sí vimos una muy buena versión en el Atlético y que también era mediocampista es Thiago Méndez. Yo no sé si hace falta recordar que Thiago, el mediocampista del pelito largo que ganó la Liga con el Atlético de Madrid, hay que recordarlo del Benfica. Quizás lo recordéis muchos a partir de que fue al Chelsea, pero Thiago era un futbolista que a mí siempre me ha encantado. Thiago en el Lyon me parecía buenísimo, Thiago en el Chelsea me encantaba y Thiago en el Atlético era un futbolista que a mí personalmente me encantaba. Pues es otro de los múltiples productos que sale de esta cantera del Benfica, que quizás a finales de los 90 no tuvo tantos como después, pero es que lo de después es una locura absoluta todo lo que ha salido de la factoría del Benfica, incluyendo el tercer nombre de esta lista, que no deja de ser un jugador que no es portugués, que es Ederson, el portero del Man City, pero que pasó por la cantera del Benfica porque jugó en las inferiores del conjunto lisboeta. Ederson, el de los tatus, el del pie, el zurdo, el que arriesga mucho con los pies, es otro producto de la cantera, o que terminó en este caso de sacar su mejor versión o de pulir sus detalles para ser uno de los mejores porteros del mundo en la cantera del Benfica, donde también sale otro buen portero como es José Sá. Yo recuerdo a José Sá, mi primer recuerdo del portero, creo que hoy del Wolverhampton, es que sentaron a Iker Casillas en el Oporto para ponerle a él. Y yo decía, ¿quién es este tío? Luego es verdad que le hemos visto en el Olympiacos, le hemos visto en el Wolverhampton y es un buen portero José Sá, aunque evidentemente creo que en aquella época del Oporto estaba mejor Iker Casillas que él. Pero bueno, José Sá también es el José Sá que conocimos en el Oporto, canterano del Benfica. Igual que uno de los mejores laterales derechos del mundo, actualmente yo creo que al 100% podríamos decir que es el mejor, ahí con Trent Alexander-Arnold, como es Joao Cancelo, el jugador del Barça, cedido por el Manchester City, el jugador del Bayern, el jugador del Inter, de la Juve. La verdad que tiene un currículum espectacular Joao Cancelo, pero también salió del Benfica, otro de los múltiples nombres que en este inicio de esta década, diría ni siquiera de siglo, pero sí de esta década, sale de la cantera lisboeta, para que veáis que sacan absolutamente de todo, porque os he hablado de dos pivotes, de dos porteros, de un lateral derecho, y ahora os voy a hablar de un lateral izquierdo con una carrera súper random, que es Mario Rui, el jugador del Nápoles, que es de esos jugadores random, o esos jugadores que quizás el gran público no se fija mucho en él, pero luego te das cuenta, lo ves en el Nápoles y dices, ¡buah! ¿Cómo me gustaría tener a este tío en mi equipo? ¿No? Lo sufrimos con la Real y es esos futbolistas que ha tenido una carrera súper random, que ha dado 1000 vueltas, pero que salió de la cantera del Benfica, igual que otro lateral izquierdo más adelante que voy a deciros, que lo vais a conocer, de la Liga Española. En el número 7 dejo probablemente al mejor jugador que ha salido de esta cantera, o de los que el que más me gusta a mí de todos estos nombres, que es Bernardo Silva, sí, el jugador del Manchester City, el ex del Mónaco. No salió barato, pero salió bastante barato para que luego ha terminado siendo hacia el Mónaco. Quizás le reconocimos o le conocimos la mayoría en el Mónaco, pero es otro producto de la cantera del Sporting Lisabona Benfica, del Benfica, contra el que se va a enfrentar la Real el próximo martes. Esta cantera, en otra época, también está Nuno Gómez, evidentemente, y bueno, Bernardo Silva, futbolista pequeñito, mediocampista, pie muy fino, un futbolista espectacular que, la verdad, no se entiende que Portugal, con todo lo que tiene y con todo lo que está sacando este equipo, no haya dado un poquito más. Otro futbolista que es carne de meme, pero que a mí en el Valencia me encantaba, es André Gómez. André Gómez no triunfó en el Barça, eso es evidente, vaya por delante, pero André Gómez en el Benfica nos dio algunos retazos, algunos brochazos de lo que podía ser, y luego en el Valencia, yo me acuerdo de aquel verano en el que sonaba para Madrid y Barça, hablar con mis amigos de Madrid de que ellos no le querían al Madrid. Yo decía, es que no estáis viendo al Valencia. André Gómez era buenísimo, abarcaba muchísimo campo, llegaba, finalizaba, generaba y mejoraba mucho a sus compañeros. Y André Gómez es verdad que luego no estaba hecho para jugar en el Barça y se ha quedado para carne de meme, quizás por ese mal rendimiento en el FC Barcelona, pero es otro que sale de la cantera del Benfica. Igual que uno de los mejores centrales del mundo, que no deja de ser Rubén Díaz, el central del Manchester City, por el que ya el Manchester City lo sacó del... No sé si lo llegó a sacar a la par a Lindelof el United y a Rubén Díaz el City, pero si no es uno, pues jugarlo prácticamente a la par. Jugó la Youth League con el Benfica, con un delantero ilustre, que no os voy a decir quién es, pero que en el vídeo en el que os hablaré de ese jugador delantero buenísimo para mí, o bueno, que también da carne de meme, pero para mí era buenísimo, que también jugó la Youth League con el Benfica, que no recordáis que estuvo en el equipo lisboeta, pero... Rubén Díaz es uno de los mejores centrales del mundo y salió también de la factoría del Benfica. Lo mismo que Gonzalo Guedes, que la Real lo sufre con el Valencia cuando viene del PSG, pero que antes sale del Benfica. Yo conocí a Gonzalo Guedes en un sub-21 en el que creo que jugaba de 9 con Portugal, por eso cuando Marcelino le puso en banda yo pensaba que le estaba
infrautilizando, aunque luego la verdad es que verdaderamente sacó su mejor nivel. También de la Liga Española, Semedo, el jugador del Fútbol Club Barcelona, un buen lateral derecho, también salió de la cantera del Benfica, igual que este lateral izquierdo que es, bueno, lateral izquierdo defensor para el Cholo Simeone, que es Reinildo Mandava, ¿no? Que viene de una carrera súper random hasta que llega al Atlético de Madrid y empiezas a ver y dices, este tío de dónde lo han sacado, y también es de la cantera del Benfica. También tengo aquí por acá apuntar como último nombre, podríamos decir antes el último, que ya es la joya de la corona reciente del Benfica. He dejado fuera a Lindelof, como os decía, y tenemos a Jota, el jugador que ahora está en Arabia Saudí, que lo hizo muy bien en el Celtic el año pasado y que lo conocemos en España porque jugó en el Valladolid. Ya nos decían que era buenísimo, que venía de la cantera del Benfica, que era una de las perlas, pero finalmente, pues bueno, está en Arabia Saudí demasiado joven, es un futbolista de los que todavía está a tiempo de volver porque talento tiene a raudales, así que este es el penúltimo nombre de una lista en la que os voy a decir, es que la joya de la corona, sobre todo por el dinero que dejó cuando se marchó, es Joao Félix. Joao Félix, en el Atlético pensábamos que podía dar muchas cosas. Es verdad que es el futbolista, y una vez visto, todo el mundo es muy listo, antagónico al estilo del Cholo Simeone, pero también lo era Arda Turán y acabó siendo un soldado, ¿no? Entonces, el Atlético de Madrid ficha a un chaval con una sonrisa de niño de 16 años, con una cara de niño espectacular, que con el 79 en la espalda nos enamoró a todos con el Benfica. Pues al final era el fichaje que había que hacer. Joao Félix es la joya de la corona porque dejó 120 millones de euros. Es verdad que no se puede desligar el fichaje de Joao Félix de la venta de Antoine Griezmann por 120 millones de euros, pero no deja de ser un pedazo de fichaje que con el 79 a la espalda además era como bastante icónico, ¿no? Porque era como, ¿quién es este chaval que juega con el 79 a la espalda y cómo puede ser tan bueno un niño que ya entonces era muy joven, pero que tenía pinta de ser todavía más joven? Creo que no me dejo a ninguno, porque estoy repasando aquí los nombres, pero bueno, deciros eso, Rui Costa ya lo conocéis, Víctor Lindelof también, Gonzalo Ramos creo que no hace falta ni que os recuerde, ¿no? Que vino de aquí, Joao Pereira, el que fue central lateral del Valencia también y de la selección de Portugal, que era un buen futbolista, también salió de la cantera del Benfica, aunque luego acabó en el Sporting Club de Portugal. Y este es solo el primer vídeo de lo que podréis ver del Benfica, porque si del Salzburgo hizo un vídeo de jugadores que quizás no recordabais, pues hoy, vamos, es que tenemos para hacer un serial de jugadores que quizás no recuerdas del Benfica. En la primera parte, hay 3 exjugadores de la Real que pasaron por el Benfica y sinceramente os va a costar mucho situarlos porque uno de ellos es más fácil porque fue de la Real Benfica, pero los otros 2 os va a costar horrores recordar que pasaron por el Benfica, que antes o después jugaron por la Real. Pero bueno, like, suscribíos, seguid a 90FC en redes sociales. Esta semana por fin vuelve la competición. Mañana tendréis el área técnica del Mallorca en el canal por parte de AITS. El viernes vuelvo yo con mis vídeos de lo que quiero ver esta semana, que igual lo amplío a los 10 partidos, haceros un breve comentario sobre los 10 partidos de la jornada, porque tendréis que verlos. Pero bueno, si es otro tema, like, suscribíos, seguid a 90FC en redes sociales. Si vais a Lisboa, mucha suerte y pasteles de nata para todos. Un abrazo a todos. Agur.